Jimena. Sí, creo que sí Está está. grabando. Ahí le habilito la... Bien. ¿Está Jimena? Sí. Hola, buenos días, sí, estoy. Ahí está. Bueno, no, de la explicación está más abajo, así que seguimos. Decíamos que veíamos de manera conjunta las unidades 3 y 4, porque si bien los objetivos de la unidad 3 se dirigen a la comprensión de la protección internacional en el tema de derechos humanos, también esa unidad comprende el diálogo del derecho internacional de derechos humanos con el derecho doméstico. Y esta unidad 4, de la que vamos a hablar también ahora, tiene como objetivo la comprensión de que los principios de derechos humanos, del derecho internacional, esas fuentes que informan al derecho internacional de derechos humanos y que deben ser tenidos como referencia para la interpretación de las normas, están en la base de todo el derecho doméstico. Esa es la unión que existe entre los objetivos, la comprensión, de alguna manera en términos pedagógicos, la conclusión sería que el estudiante, la estudiante de esta materia concluya después de estas dos unidades con la comprensión de los principios que informan al derecho nacional, provienen del derecho internacional de derechos humanos y son comunes a todas las ramas, disciplinas del derecho. Por eso hablamos de transversalidad. Eso es lo que debemos tener presente. Antes, me gustaría hacer una referencia a la primera parte de la unidad 3, es decir, a los sistemas de internacionales, el universal en nuestro caso y el regional, hicieron en trabajando en realidad, me habían avisado que para compartir pantalla vía tener abiertos los programas, cosa que por supuesto no hice. A ver si Rodrigo puede compartir. Profe, se le cortó la conexión. Hola. Gracias. Ahí está. Decía que a pesar de que tenía las instrucciones de abrir los programas, a ver si lo puedo abrir ahora. Parece que hay más alumnos en la sala de espera, nos están notificando. Teníamos este hilo. Para revisar entre todos el trabajo que ustedes hicieron en el foro. Profe, la verdad que se escucha bastante cortado. Hola, ¿ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí Sí, sí. ahí sí se escucha. Bien. Decía Rodrigo si vos podías abrir el primero y si no se puede abrir no importa porque no los tengo acá abiertos. ¿Cómo se llama, profe, el primero? El primero decía foro o hilo, primer foro, y si no lo tenemos no importa, nos acordamos todas las preguntas. Ahí está, ¿puede ser? Por un lado, ahí está. Por un lado, si bien todavía no se ha cerrado, lo interesante era tratar de verlo mientras se estudia las dos unidades, pero vamos a tratar de repasar
muchos alumnos han participado, algunos desde la semana pasada, otros durante el fin de semana, otros a medida que se acercaba la fecha de la clase. Lo importante es que ustedes pueden haber ingresado a la página de Comisión Interamericana, también haber tenido a la vista la convención, que es, como hemos dicho otras veces, la columna vertebral de la protección de derechos humanos en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, es la convención, y también es interesante que hayan podido encontrarse con esta forma amable de ingresar al sistema al haber conocido que a través de una petición que está presente, que ustedes llenan de la comida, eso porque se trataba de una simulación, de un trabajo de búsqueda, de cómo hacer el formulario, cómo llenar el formulario de petición, y en ese tránsito recordar algunos principios que informan el sistema de admisibilidad, es el inicio de la competencia para entender el sistema interamericano de derechos humanos. En primer lugar, me dicen acá que apague un poco la cámara porque se corta mucho, ¿se sigue cortando? ¿Se corta mucho? Sí, se corta, profe. Sí, corta, profe. ¿Cuál está mejor por ahora, profe? Sí, profe. Bueno, vamos viendo. En principio decía entonces que este trabajo tenía esa finalidad, que ustedes puedan tomar un primer contacto real, aunque para un uso simulado, porque no iban a enviar una petición. Esta es la mejor manera de aprender para nosotros el derecho, con casos hipotéticos, con experiencias de simulación, porque nos sitúan en lo que será luego nuestra vida profesional, la posibilidad de trabajar desde allí. Quería decirles entonces, en la primera respuesta, no todos, pero casi el 90% han contestado citando muy bien el principio de agotamiento de recursos domésticos previo al inicio de la denuncia ante la Comisión Interamericana. Y anexado a como consecuencia del principio de subsidiariedad también, esa posibilidad de brindar 6 meses más al agotamiento de la instancia doméstica para recién recurrir al plazo internacional. Así creo que lo han interpretado ustedes. En realidad opera casi como al revés, como un plazo de caducidad, es decir, que ustedes podrían ingresar al día siguiente de que ha concluido la vía judicial doméstica. Eso quería aclararles. Y por otra parte, en una pregunta que es central, que dice cuáles son los requisitos de la petición que tienen que ver estrictamente con los derechos protegidos por la CAD, la mayoría también ha expresado muy bien que la descripción de la situación fáctica que lleva adelante el peticionario, la persona que denuncia ante el sistema, esa descripción debe necesariamente constituir un hecho protegido por un derecho de la Convención. ¿Bien? Entonces decíamos, no cualquier descripción fáctica va a abrir la llave del sistema. Debe estar denunciando la violación de uno de los derechos comprendidos en la Convención. Esto no quiere decir que
necesariamente debe dar la calificación jurídica, el inciso, el artículo, y que esa calificación, en su caso, si se hubiera brindado, no pueda modificarse. No, no quiere decir eso. La comisión va a decir, bueno, no, esto no es acceso al debido proceso, o dentro del acceso acá hay un problema de recurso, en realidad no iría en el artículo 8 sino en el 25, etcétera. O por lo general van juntos, porque el 25 evidentemente está vinculado con el artículo 8. Bien, entonces, es imprescindible para hacer la denuncia tener presente que no se abre la vía internacional por cualquier causa, y que además, por eso habíamos puesto los ejemplos en relación a aquel juicio laboral que fue el primero en que la comisión dijo esto no es una cuarta instancia, decíamos por eso no cualquier sentencia que nos parezca injusta o que no nos agrade puede ser llevada ante el sistema. ¿Se está escuchando mejor ahora? ¿O se sigue cortando? Sí, doctora, se escucha mejor. Sí, profe, ahí está mejor. Bueno, seguimos entonces. Quería decirle, como ustedes saben, el sistema, y lo hemos visto en la clase pasada, en el encuentro pasado, tiene estos dos órganos, un órgano político, un órgano de la Carta de la OEA, la Comisión Interamericana, creada con anterioridad, desde luego, a la Corte, que la Corte es un órgano jurisdiccional creada por la misma Convención Americana, que es el que diseña el sistema de peticiones individuales. Y habíamos descrito cuáles eran las facultades de la comisión, que no solo tenía facultades en orden a responder a esas peticiones individuales, sino otras que denominábamos de manera genérica como realización de una cierta auditoría, controles, visitas in loco, pedidos de informes a los países, por países y por temas. Por ejemplo, está preocupada por el tema de situación, disfrute al agua de comunidades de pueblos originarios. Entonces hace un pedido de informe a los países respecto a los cuales puede haber problemas, puede haber dificultades en el goce de ese derecho, o puede hacer un informe, en el informe de ese país, supongamos que estamos hablando de Argentina, o de Colombia, o de Ecuador, y dedicar un capítulo al tema de los obstáculos o las dificultades en el disfrute del acceso al agua por parte de ciertas comunidades originarias ubicadas en determinadas zonas geográficas dentro de la jurisdicción de ese país. Decíamos que también esas tiene funciones políticas en el sentido que va diseñando de alguna manera una agenda que recibe el impulso de los interesados. Podemos sacar ya ahí está, que recibe el impulso de los interesados, ¿verdad? Porque está, por ejemplo, quienes trabajan justamente en torno a los derechos de los pueblos originarios más fuerte, van a ser quienes propongan a la comisión que esto es un problema generalizado, que debe llevar adelante una audiencia temática, que debe citar a todos los países, que debe establecer estándares. Como saben, la comisión tiene relatorías por temas, todo esto lo hemos hablado ya. Ahora, con respecto a la Corte, hemos hablado de la función jurisdiccional y no hemos hecho referencia a la otra función muy importante de la Corte, que es la función consultiva. Esta función es propia de los tribunales internacionales. También hay un diseño, digamos, de nuevos estándares respecto a algunos temas, de los cuales ya se ha pronunciado en algunos casos la propia jurisprudencia de la Corte, la propia Corte, o de otros temas que aún vienen empujando una construcción.
Y entonces las opiniones consultivas pueden ser planteadas por los países, pueden ser planteadas por la Comisión Interamericana, ¿y en qué términos deben ser planteadas? Preguntan, esa es la consulta a la Corte, si conforme, o se trata de un tema de interpretación, es una función que tiene la Corte respecto a la Convención Americana, como hemos dicho, le va dando un sentido cada vez más amplio en diálogo con este principio de progresividad y no regresividad propio del derecho de los derechos humanos. Ese dinamismo va interpretando y va ampliando. Entonces la consulta dirá, por ejemplo, una consulta clásica en la opinión consultiva sobre libertad de expresión de Costa Rica. Costa Rica pregunta si la ley que exige la colegiación obligatoria a los periodistas, como ustedes saben, en nuestra provincia, en nuestro país, tenemos colegiación obligatoria a los y las abogadas, los y las médicos. Entonces, en este caso era respecto a los periodistas. ¿Es compatible con el artículo, con las restricciones de las que nos habla el artículo 13 de la Convención Americana? Entonces, me gusta mirarlos un poquito, cuando me hago una ceñita vuelvo a apagarla inmediatamente la cámara. Entonces, en este diálogo entre la Corte, los Estados y la Comisión Interamericana, se va impulsando no solo la última palabra que va a tenerla la Corte, sino un movimiento en la sociedad civil que participa de esa opinión consultiva. Por ejemplo, acá están María Victoria y Camila Corrales, que junto a Rodrigo son, trabajan, colaboran absolutamente ad honorem, como ustedes saben, como son estos cargos de aspirantes a la docencia, y ellas han participado con el grupo de alumnos y alumnas del curso del 2019, y siguieron trabajando en el 2020, en una respuesta a una consulta que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte respecto a mirar qué estándares podrían establecerse tanto en el derecho de asociación como en la libertad sindical con perspectiva de género. Ustedes después lo van a ver en la unidad de género y lo tienen en una pestaña a esta participación de nuestra universidad, porque también están invitados no solo las ONGs y representaciones de la sociedad civil, sino también hay una fuerte apuesta académica a esto, porque en definitiva hay también una función pedagógica en torno a la comprensión a la extensión de la interpretación de la convención, a cómo se desarrolla este principio de progresividad. Bueno, veo muchos bostezos de lo poco que tienen abierta la cámara ahí, así que nos vamos de nuevo al principio a la transversalidad. Nos vamos a la transversalidad y vamos a explicar que dentro de nuestro derecho durante, diríamos, hasta el fuerte ingreso, no solo del artículo 75, inciso 22, es decir, de la reforma constitucional del 94, sino cuando 20 años después se aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código, en el año 2015, se va a modificar un antiguo paradigma en nuestro derecho. Nuestro derecho se dividía en derecho público y derecho privado, con un muro tan tajante que solo algunas fuentes jurídicas podían ser válidas reconocidas como fuentes de interpretación de un ámbito u otro.
el derecho privado, desde luego consolidado en primer término con el Código Civil por un lado, y el derecho público por otro. Y parecía que la constitucionalización correspondía únicamente al derecho público. Como ustedes saben, siempre, por ejemplo, en el ámbito de la Convención, incluso se interpretaba que el debido proceso, primero, y todas las garantías eran para las personas que estaban en procesos penales, por ejemplo. Esto, más allá que después explica la misma Corte, que no es así, y que se puede leer claramente con otra lente la letra de la Convención. Decíamos entonces que cuando el Código Civil se presenta, vamos a ver primero ese, compartiendo en pantalla, ese archivo breve, el más chico que dice Código Civil, Rodrigo, para Sí, ahí va, profe. explicar la transversalidad. El Código Civil. Ahí está. Sí, Ahí se ve. bien. Vamos al costadito, si va. Ah, lo pasé al archivo así. Bueno, a ver, ¿podés abrir de ahí del costado, de la izquierda, como abrimos los PowerPoint? Ahí tengo como la presentación. No sé si se ve bien ahí. Sí, bueno. Pero podríamos empujar desde la izquierda o no se puede. O sea, bien. Bueno, perfecto. La próxima. La 2, el artículo 2. Sí. Ahí no sé si se ve bien el artículo 2. Ah, No, se están solo vemos la abriendo. presentación que dice Código Civil Comercial. Ah, es que no me toma la... Bien. Bueno. Ahí está, artículo 1. Ahí estamos. Vamos abriendo ahí. Bien. Vamos al artículo 1 primero, al anterior, que dice fuentes y aplicación. Después vamos a ir a los fundamentos, a qué explican los autores del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué esto es? Primero vamos a la letra del código. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional. Lo que parecía una verdad de perogrullo, ¿verdad?, que todo el derecho debe conformarse a la Constitución Nacional, entienden los autores del código, y lo explicó Kemmelmayer, Aida Kemmelmayer, una de las autoras junto a Lorenzetti, que era necesario remarcar la constitucionalización del derecho privado. Por esto de que se entendía los vínculos privados, los vínculos, las relaciones entre partes, los acuerdos como expresión de máxima voluntad y libre voluntad de partes, no debían, no podían, no necesariamente debían estar orientados por la Constitución Nacional. Entonces, específicamente, a pesar de la ya anterior y amplia jurisprudencia, el nuevo código dice los casos las leyes se aplican conforme con la Constitución Nacional. Y agrega, y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Aquí, de nuevo, hay un principio que ustedes han estudiado en el derecho internacional, que es el principio de objeto y fin, que aparece transitando hacia este artículo primero de fuentes del derecho. Finalidad de la norma. Luego agrega el artículo que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias al derecho. Entonces, en las fuentes, tratados de derechos humanos. Y vemos que también principios, cuando nos hablan de la finalidad de la norma. En la próxima diapositiva, digamos, diría, ahí está, artículo segundo, interpretación.
Recordamos el artículo 29 de la Convención y recordamos los principios de interpretación que a su vez esa norma nos llevaba hasta las bases, las fuentes del derecho internacional de derechos humanos. Y acá, en la interpretación del Código Civil, dice la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Esto es un principio que se reconoce como de interpretación integral. De ninguna manera se puede aislar la palabra de la finalidad, de la previsión legal, de las disposiciones que surgen de tratados de derechos humanos, de los principios, es decir, sigue un sistema de interpretación integral que tiene en su centro los tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional, los principios y valores jurídicos. Y por último, si bien esto estrictamente no guarda relación con el derecho internacional de derechos humanos, en el artículo 3 del Código Civil, todo esto en el título 1, hay una norma que nos habla del acceso a justicia muy explícitamente y de la razonabilidad, es decir, la ponderación que debe realizar el juez respecto al derecho, respecto a la petición de las partes, respecto al conflicto de las partes, a la proporcionalidad de afectación de cada segmento del derecho para que los dos puedan tener una solución integral, pero todo esto deberá ser razonablemente fundado. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Bien, esto, ¿por qué lo marcamos? Porque abrió la comprensión de la transversalidad del derecho internacional de derechos humanos, este primer título, este primer capítulo primero del título primero del Código Civil. Es como que después de 20 años de que la Convención Constituyente primero y la Constitución del 94 después lo habían dicho y lo habían consagrado, la comunidad jurídica dijo, bueno, ya esto no se puede discutir. Está en el Código Civil. Por eso, desde el lugar del derecho de los derechos humanos, muchos hemos pensado que adquirió en el derecho doméstico una suerte de mayoría de edad gracias al dictado del Código Civil, que a su vez la Comisión Reformadora venía trabajando hacía 20 años. Es decir, a partir de la Constitución y del ingreso de los tratados de derechos humanos se venía trabajando y así algunas leyes se habían dictado en el camino, como ya vamos a ver con respecto a algunos temas. Vamos brevemente, si hay alguna pregunta sobre esto, la contesto y después seguimos al otro PowerPoint, Rodrigo. Jessica había puesto que tenía una pregunta, pero no hizo la pregunta. Alguien dijo que había una pregunta, pero no es una pregunta, es... O sea, dijo, profe, profe, una pregunta, pero no escribió. No, Jessica González. Acá preguntan cómo se levanta la mano. Prenda la cámara y hágalo y le damos la participación. Buen día, profesora. Disculpe, no me anda la cámara, pero le hablo por aquí. Le hago una consulta. Cuando recién veíamos... Primero me gustaría saber tu nombre. Mi nombre es Guaded Mansur. Bien. Bueno, recién cuando veíamos el artículo primero, quería saber si más que nada nos referíamos a este artículo para ampliar tipo la cosmovisión que teníamos de que el derecho constitucional, o más bien la constitucionalización del derecho, era solo para el derecho público. Ahora con este artículo queda claro que también se aplica para el derecho privado. ¿A eso es lo que íbamos?
Así es, así es. Ah, perfecto, perfecto. Digamos, ustedes tienen textos para leer la transversalidad del derecho, ¿verdad? En esta unidad, pero creo que acá lo pueden ver 1+1, es decir, escrito con todas las letras, sumadas las partes y el resultado. Esa división entre el derecho público y el derecho privado se cae acá. Acá la norma no queda solita, la norma civil. Dice, se va a interpretar, por eso hablamos de una interpretación integral, con la palabra, con la ley análoga, con todo el ordenamiento jurídico. Se tira ese muro tajante entre público y privado que nos formó y que tantos libros escribió, digamos. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Y seguimos. Doctora, Sí, Ángela. sí, ¿cómo está? Buen día. Yo quería Buen hacerle una día. pregunta. Usted Sí. decía que el derecho internacional venía hace 20 años trabajando en esto de los derechos humanos. Si el Código Civil y Comercial no se modificaba en el 2015, ¿iban a seguir más años trabajando en esto? ¿O le da una aceptación? Bueno, en la materia, sí, perdón, en el medio, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley sobre derechos del niño que deja sin efecto la ley de patronato, habían ido avanzando, porque el artículo 75, inciso 22, va mucho más allá de la convención, como ustedes saben, tiene más de la convención americana, me refiero. Está la Convención sobre Derechos del Niño, está la CEDAW, las declaraciones de derechos, la Convención contra la Tortura, etc. Entonces, en el derecho hubo, no es que se duermen esos 20 años, pero conceptualmente en las mentes argentinas, en el intérprete de la ley y en quien aplica la ley, ya sabemos, y esto nos está diciendo ese artículo primero. No es lo mismo derecho que ley. Derecho es más. Derecho está en el artículo primero del Código. Fuentes y principios. Es derecho más que la ley. La ley no se puede tampoco interpretar como una sola palabra y de manera aislada. Ese aporte fue como opera, digamos, como un deconstructor de ese antiguo concepto de que el derecho estaba fuertemente dividido, que en el campo del derecho civil y del derecho privado, digamos, el orden constitucional era un orden que desde luego obligaría en algunas situaciones, pero no imponía sus determinaciones, porque esto era privado. A partir de la modificación. El artículo primero y el artículo 2 del Código Civil nos dicen esto se modifica. Acá, sobre todo el primero, acá estamos constitucionalizando. Y eso fue un objetivo, fue algo deliberado de esta comisión de civilistas, entre los que estaba, entre algunos civilistas estaba la decana de nuestra facultad, por ejemplo, que no digo en la comisión de redacción, pero sí en los encuentros, que trabajaron mucho, por ejemplo, en el tema de derechos del consumidor. En estos últimos 20 años, el derecho civil sufrió una discusión muy fuerte, debates muy profundos respecto a si seguía conservando prácticas, letras, un nivel de reconocimiento de derecho que en relación al impacto del derecho internacional de derechos humanos había quedado ya desactualizado. Entonces se da un debate, por eso les digo, no se reúnen 5 jueces o 5 legisladores 2 días antes y dicen vamos a reformar el Código Civil. Es un trabajo de 20 años donde están los más prestigiosos civilistas y se hacen congresos. Lo mismo pasó con el Código Procesal Penal de la Nación. Se hacen congresos, las universidades tienen mucha intervención, se estudian capítulos, normas, y hay una mirada integral. A unos les puede gustar más que a otros.
siempre hay una fuerza que empuja cambios y hay otra fuerza que es más conservadora respecto a los cambios. Lo mismo pasó en la discusión en el derecho civil. Y este código, ese código civil, que todavía es sujeto de algunas críticas en alguna norma que no terminó de consensuar, porque se arriba por consensos, por consultas, como digo, muy extensas. De pronto el periodismo nos pone en la cabeza que se modificó una ley porque, y a veces sí ocurre que para dar una respuesta, por ejemplo, en materia penal o criminológica en general es bastante común que hay un hecho que conmueve a la sociedad y al día siguiente sale una ley de agravamiento de penas. En general, las discusiones que van a durar en el tiempo, que van a hacer camino y que responden a deliberaciones razonadas, a trabajos de mucho tiempo, bueno, llevan estos procesos incluso de acuerdos. Entonces, bueno, eso pasó con nuestro Código Civil y efectivamente, como se pregunta, esto del derecho de los derechos humanos, digamos, se veía algo muy ligado a algunas áreas del derecho y parecía no llegar al ámbito que se había considerado del derecho privado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y seguimos entonces con... si no está pendiente otra pregunta, vamos con el otro. Sí, no hay otra pregunta. Bien, Rodri, con Ahí voy. por Fundamentos. favor, el otro PowerPoint. Fundamentación. La profesora Aida Kemmelmayer de Carlucci es docente de nuestro posgrado de Derechos Humanos en la facultad y ha participado en numerosas charlas, congresos, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y fue nominada varias veces, o se nombró, no nominada, he dicho mal, como que iría a integrar la Corte de la Nación. Es la civilista más prestigiosa de nuestro país y los fundamentos que acompañaron al proyecto que yo he preparado en este PowerPoint, tendríamos que remarcar primero los tomo de un PowerPoint que ella nos presentó en un curso de posgrado. Salvo alguna modificación, hay un gráfico que no me salía y que cambié un poco de lugar las cosas, los demás es casi una copia en otros colores de esta explicación que nos daba a quien consideramos una de las autoras y está designada como autora. Si ustedes abren hoy la tapa del nuevo Código Civil, la primera página van a ver que esta profesora figura junto a Lorenzetti como autora del código. Bueno. La constitucionalización del derecho privado, no nos vamos a detener, ya lo hemos explicado, es esto que habíamos explicado, ¿y en qué aparece en el código? Porque esto es importantísimo. En la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, porque es un trato humanitario, es un trato que mira al derecho internacional de derechos humanos. Como decíamos, si vamos a hablar de personas con una discapacidad, supongamos en temas de salud mental, vamos a hablar acá de restricciones, de personas con capacidades restringidas. No vamos a hablar como establecían nuestras leyes el demente declarado en juicio, ni el insano. Esta idea de flexibilidad de la capacidad. Somos personas en tránsito. ¿A cuántos, lamentablemente, por el uso indebido o abusivo de drogas, ustedes han conocido, quizás algunas en la familia, en el barrio, en la facultad, alguna persona que ha pasado de estar perfectamente y al día siguiente estar afectado severamente en su salud mental, ¿no? Bueno, estas situaciones son abordadas de otra manera por la ley. Estas personas no van a ser privadas de la totalidad del derecho. Hay otros mecanismos, bueno, no es una clase de derecho civil, pero vamos a repasar algunas cuestiones. Entonces, la protección de la persona humana a través de derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva,
la tutela especial, el trato del niño, recuerda la antigua patria potestad, y ahora va a haber responsabilidades compartidas entre los padres. Acá no se trata del poder del pater familia, que dice, que hace, que no, que impone, del antiguo derecho civil romano, ¿verdad? Acá se me fue un poco, o se me fue la voz, se cortó. No, profe, está bien. No, A mí se se la me salió. escucha Se le escucha bien. Las A mí se me salió personas con el power. capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores de bienes ambientales y en numerosos otros aspectos. O sea, el Código Civil y la bibliografía, los tratados de Código Civil anteriores al 2015, bueno, digamos, hoy no serían útiles, salvo en algún principio muy específico, para comprender esta integración del derecho civil y esta constitucionalización del derecho civil. Sigamos. Bueno, puede afirmarse que existe una reconstrucción, tendría que salir sin esa parte, bueno, una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Esta coherencia es lo que decimos, es una mirada integral, es una interpretación integral, es una aplicación integral. Próxima, Rodrigo. Puede afirmarse, es la misma, bueno. Profe, ahí se ve completa. Ahí se ve buenísima. Ahí está. Ahí me encanta. Ahora quiero No ver cómo sabés lo queda. que es trabajar conmigo, Rodrigo. Bueno. Esa es, profe, la siguiente. El artículo 51, por ejemplo. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Base, sin mayor explicación, no. Seguimos. Estamos viendo ejemplos centrales en la reforma, desde luego. Artículo 17, sí, el artículo 17, derechos sobre el cuerpo humano. Fíjense el principio de autonomía acá. Los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes, no tienen un valor comercial, desde luego, no estás necesitando un trasplante, bueno, puede haber donación, pero no voy a venderte mi riñón, sino afectivo. Afectivo, dice el Código Civil. Terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles, ¿por quién? Por su titular. Siempre que se respete alguno de esos valores. Si el titular lo quiere vender, no, es asunto privado, no es asunto privado. Siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan leyes especiales. Próximo. Nombre de las personas, por ejemplo, valores en juego, identidad, que como ustedes saben, nosotros en la Argentina somos como hemos sido de los primeros, como pioneros, decía, en el tema de la identidad y en el cambio de identidad. Una persona puede cambiar su nombre, antes el nombre de las personas era un nombre fijo, había que hacer un juicio para demostrar una grave afectación pública, social, moral, porque el apellido, porque nos hacían cargada en el colegio, porque era muy duro, y un juicio que tenía que llevar testigos y tenía que explicar razones, etc. También para recién modificarlo. Hoy se puede modificar. Saben, hay normas respecto al uso de cualquiera de los apellidos, del padre o de la madre, va primero el que se acuerda, si no hay acuerdo, recién se verá, pero no hay una prioridad del apellido del padre, se usan los dos, se pueden modificar, etc. Es estática y dinámica esa identidad. La igualdad, desde luego, para el nombre de personas, el uso del apellido, por ejemplo, una mujer que ha usado el apellido de su marido, que desde luego no es obligatorio, y que lo ha usado durante 30 años y se separa, y resuelve seguir usando, y el marido antes hacía juicio porque la nueva esposa le decía, no, mira, ella se sigue llamando de López y la de López soy yo ahora,
Entonces, ya había jurisprudencia en este sentido que decía, no, momentito, si esta persona se ha identificado, acá hay un vínculo con la identidad de la persona, como García de López, aun cuando ya no está más el señor López en su vida, puede seguir usando. Hay una cuestión dinámica, una cuestión dinámica que fluye vamos a ver que incluso fluye, como decíamos recién, en las capacidades. No hay una comprensión estática, una piedra que no se mueve. Bueno, lo mismo en igualdad y en autonomía. Sigamos en la próxima. Las nociones tradicionales de menor de edad, capacidad, incapacidad, representación, ya no son adecuadas para describir el régimen de los actos que deben cumplirse en el interés del menor. Ustedes tienen acá una unidad que es Derechos del Niño y vamos a estudiar en mayor profundidad, pero como todos saben, la representación, la posibilidad de participar, la capacidad progresiva, es decir, un bebé no va a ir a un juicio a decir si quiere quedarse con el papá o la mamá, pero un chico de 4 años podrá expresarse de alguna manera, un chico de 8 años de otra, y una niña de 12 lo va a hacer de otra manera. Bueno, seguimos. También acá juega la flexibilidad. Acá, la necesidad de nociones flexibles. Una persona puede tener aptitud para decidir sobre ciertas cuestiones y no sobre otras, ya que no siempre es necesario el mismo grado de comprensión y argumentación. Entonces no decimos, sos incapaz. No, no, no. Puede expresar, se puede expresar. Ustedes han visto, aunque es de otro orden, hoy como el niño que es víctima de un delito en materia penal, bueno, puede ser oído de otra manera, mediante una cámara Gesell, y no va a ser sometido a interrogatorios, etcétera, que pueden afectar, revictimizar a esa persona que ha sido víctima de un hecho en contra suyo, de un grave hecho. Bueno, y al comienzo, cuando esas reformas se hacían también en materia penal, por ejemplo, como las cámaras Gesell, todos los abogados planteaban, no, porque se violan los derechos del imputado, porque decían, no, pero si una persona puede hablar de su hecho, un niño de 4 años va a necesitar del dibujo y que estén sentada en la mesa con la psicóloga. Es decir, son nociones que miran realmente a la persona. Vamos adelante. Lo viejo sería el concepto de capacidad e incapacidad, y lo nuevo tiene que ver con una capacidad o una competencia y el concepto de autonomía progresiva. No somos capaces de hacer todo en todo tiempo, porque en algún momento podemos tener una capacidad restringida, ya sea, supongamos, una persona a cierta edad que es lo maravilloso en toda su vida, pero bueno, tiene una enfermedad severa mental, supongamos que es un Alzheimer, y en ese momento, desde luego, va a tener un recorte en su competencia. En algunas cosas será oída, y deberá ser oída, y en otras quizás, con fallas muy graves para sus facultades decisionales, debe ser asistida. Acá está el principio de que complementa la asistencia, desde luego, pero ya no es una cosa definitiva para siempre. Fíjense que había personas con problemas de salud mental, por supuesto que esto se hacían correcciones a través del funcionamiento de los tribunales, acceso a justicia, con la intervención de jueces que sí miraban estas situaciones, pero hubo casos en que dormían, incidentes de curatela, por ejemplo, de personas que ya habían recuperado sus capacidades o que tenían capacidades disponibles, que no, sus restricciones no pasaban por la comprensión, por ejemplo, de situaciones sobre las cuales era necesario conocer su opinión. Bien, seguimos. Bueno, por ejemplo, es otra norma para ilustrar el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. Me interesa esta última parte. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como adulto para decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
¿eh? Esto impacta después cuando van a ver la ley del aborto con respecto a esto, por ejemplo. Seguimos, creo que hay una placa más sobre pueblos originarios. Restricción a la capacidad. La capacidad se presume aun cuando la persona esté internada en un establecimiento asistencial. Se presume. Tiene una capacidad restringida seguramente, pero se presume y hay cosas por las cuales va a poder hablar. Las limitaciones son excepcionales, se establecen siempre en beneficio de la persona. Fíjense cómo juegan los principios pro persona, mínima restricción. Se deben priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas de derecho. ¿Cómo juega este principio de indivisibilidad y de interdependencia de derechos? ¿Cómo las prácticas médicas deben ser menos restrictivas de derechos? Es decir, la base de cualquier relación jurídica, el reconocimiento de derechos en nuestro ordenamiento constitucional actual, mira al sistema de principios del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos. Esto es lo que queremos que ustedes obtengan del estudio de esta unidad. Como les digo, miren los textos que tienen, y van a ver algunos son como más formales, van indicando, hay un texto de Lorenzetti que les va indicando cómo la Corte ha ido reconociendo el derecho a salud, por ejemplo, ha ido convirtiendo derechos que antes se decían que no eran justiciables, y de pronto, pero a salud privada nos referimos, el ejercicio de una obra social que tiene un contrato con un particular y que de pronto le dice, no, este medicamento es demasiado caro, o esta operación usted está en la franja verde y tendría que estar en la azul, y no le vamos, bueno, las prestaciones médicas obligatorias, todo esto se vino trabajando en los últimos años, desde luego no es un proceso que nos acostamos un día en el 2015 y al día siguiente había cambiado todo. Algunas leyes y algún movimiento de la jurisprudencia también se venía dando en este sentido. Pero es muy fuerte el impacto que produce el cambio de la norma en el derecho civil. ¿Bien? ¿Una más, Rodrigo? Y acá, a modo de ejemplo, está esto, tienen muchísimo más, como decíamos. Se ocupa también de algo que está previsto en la reforma constitucional, en el 75 inciso 17, que es el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. El concepto de propiedad, desde luego, incorporado en el Código Civil, era el concepto de propiedad privada. Acá conocemos un nuevo tipo de propiedad. La sociedad no estaba preparada. ¿Cómo hipotecar una propiedad comunitaria? ¿Cómo sacar un préstamo si soy parte de esa comunidad? ¿Cómo hacer un seguro? ¿Cómo? Entonces, a partir de un reconocimiento en la ley, en el derecho civil, se organizan, se disponen, se recrean una serie de institutos que hacen al bienestar de un grupo o de comunidades de personas cuya situación jurídica era incomprendida. Esto de que de la tierra era de todos. Bien, bueno, creo que acá terminamos con este. Quisiera saber si sobre, tanto como protección internacional de derechos humanos, la podemos sacar a la placa, me había quedado a mí, tanto sobre protección internacional como respecto a la transversalidad o respecto al control de convencionalidad, alguien necesita una explicación supletoria. Ya llevamos 1 hora de estar reunidos, a mí me parece suficiente, pero acá estoy para contestar esas dudas. Waded, a ver, primero levantó la mano Waded Mansur, así que... Bueno, le demos la palabra.
Profesora, le hago una consulta. Yo estuve leyendo los textos del módulo 3 y hay un texto que es del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que es de Walasic, que, o sea, lo leo y lo releo. Blasic, Está perdón. bien. Y lo leo y Sí. lo releo y es como que todavía no puedo entender el sentido. O sea, sí vi que este es el texto que más se relaciona con el trabajo práctico que tuvimos que hacer, pero no sé si nos puede dar alguna pauta de lectura o algo para entender mejor el texto, porque, no sé, siento que es el más confuso de todos. En realidad, temas de comprensión de textos, la vez pasada también creo que la pregunta que había quedado era como de comprensión de texto. Me parece que en pautas para la comprensión de texto sí estamos dando algunas líneas para decir qué es lo central, a qué puntos deben ir en la lectura. Claro, Pero eso quiero pautas saber, o sea, pedagógicas para la comprensión quiero de saber texto, en qué no. más se centra, porque vi que habla, por ejemplo, sobre el sistema de protección desarrollado por la ONU, y también habla sobre el tema de la comisión. Yo creo que nos tendríamos que fijar más en el tema de la comisión, ¿verdad? En realidad, acá está, vos has mencionado en la clase anterior, si la viste por ahí, nosotros tenemos un sistema universal de protección, que es el sistema de Naciones Unidas. Es un sistema que abarca, ustedes saben que la cifra de países en el globo un día se modifica porque Myanmar rompió con y se formó otro, pero siempre estamos entre 192 y 194 países en el globo, ¿verdad? Bueno, fíjense que la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo, está aprobada por más de 170 países. O sea, la adhesión que hay al sistema universal de protección de derechos humanos en algunos temas, más fuerte que en otros, ¿verdad? Por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, que crea un comité, no ha recibido la adhesión de la mayoría de los estados. Pero regresemos, el sistema universal protege a quien está en Sudáfrica, en el Congo, en Etiopía, en Afganistán, en Rusia, en Italia, en Francia, en Canadá, en México, en Colombia y en Argentina. Digamos, cualquiera sea la ubicación de esta persona, si el Estado ha sido parte de ese tratado, porque es un sistema de tratados, desde luego, como hemos explicado en la primera clase, y ha reconocido a ese tratado, y en su caso, por un protocolo al órgano de monitoreo, a los órganos de los tratados, va a recibir también el control del monitoreo. Y si no, si solo ha suscrito el tratado, tiene a su cargo responder frente a las personas sometidas a su jurisdicción por todos los compromisos que ha asumido. Ese es el sistema internacional de derechos humanos. Está en el mundo y tiene numerosos mecanismos de protección. Como decíamos, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, tiene un protocolo que crea un comité al cual se llevarán los casos. La Convención de Derechos del Niño tiene un protocolo que crea un comité al cual se llevarán casos, como se llevó el caso del niño Facundo, asesinado de un disparo por un agente del Estado provincial que revestía en una fuerza policial, ¿verdad? Entonces, cada tratado, no todos, pero muchos de nuestros tratados del sistema de Naciones Unidas, tienen además ese comité. Y el Estado puede solo acordar el tratado, que muchas veces es lo que hace más rápidamente, y luego aprobar, reconocer el comité o no reconocerlo. Es igual a lo que ocurre en el sistema interamericano. Si un Estado resuelve, es parte de la convención, pero no suscribió un instrumento adicional de reconocimiento posterior de la Corte,
no permitiría el funcionamiento de la Corte, pero sigue obligado ante las personas sometidas a su jurisdicción por la letra de la Convención. Entonces tenemos un sistema universal que es muy amplio y al cual también se puede acudir. Es muy amplio porque tiene no solo los órganos de los tratados, sino tiene el Consejo de Derechos Humanos. Ustedes estas direcciones la tienen en una pestaña en el aula virtual que se llama Sitios de Interés, y es muy interesante. Tienen el Consejo de Derechos Humanos, y el Consejo de Derechos Humanos tiene por un lado el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es la expresidenta actualmente de Chile, Michelle Bachelet, alto comisionado que también tiene funciones de monitoreo. Ustedes leen un diario y dicen, se expresó la alta comisionado sobre la represión de la protesta social en Colombia. Se expresó la alta comisionada sobre el tema tal en determinado país. Entonces, y además están los relatores especiales en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los que designa el mismo Consejo. Relatores con mandatos especiales, por temas especiales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Felipe González, ex comisionado de la Comisión Interamericana, es relator de migrantes en Naciones Unidas, por 2 periodos ya. Entonces, hay esas relatorías especiales y además hay relatores por países. Eritrea, un país que quizás ustedes no han oído nombrar, yo lo he oído nombrar en los últimos años recién, que está hacia el este en África. Tiene una relatoría, un país que pasa de, bueno, por denuncias enormes de violaciones de derechos humanos permanentemente. Entonces tiene una relatoría para Eritrea, que por supuesto no lo deja entrar al relator. Pero digamos, algunos mecanismos son más efectivos, otros son menos, pero los informes y la denuncia pública, incluso saber que existe ese país y lo que ocurre ahí, y la venta de armas, y a veces se están diseñando nuevos mecanismos para, a veces, así como se han diseñado el mecanismo de la jurisdicción universal. Bueno, regresamos al tema de los sistemas locales que ya hemos hablado en la anterior, y que estas clases se están haciendo muy largas, así que ahí las tienen mencionadas. Entonces nosotros, volviendo a la pregunta, tenemos el sistema local con 2 órganos, no solo comisión y corte, ya lo hemos dicho. Y hoy hablamos de una segunda función de la corte. Bien, otra pregunta, pero comprensión de texto me cuesta porque no sé exactamente el párrafo, cuál es la cuestión que no han entendido ahí. Tienen que ir a los temas centrales, tienen que complementar con la clase. La clase pretende en sí ser como una guía de lectura también, porque les va marcando. Esto es lo importante. Entonces ustedes hacen una lectura ya con... Salvo cuando les decimos elijan un texto antes de la clase, ¿verdad? Ahí sí es más complicado, lo entiendo. Adelante, ¿quién más? ¿Hay alguna otra Leandro pregunta? Rossi levantó la mano. Profesora. Ahí está. Sí. Sí, soy Leandro Rossi. Le quería hacer una pregunta respecto al texto de Juan Travieso, porque en muchas ocasiones el autor menciona la función consultiva, pero no menciona en ningún momento el alcance de la función consultiva. Y recuerdo que habíamos visto en uno de los textos el caso de Costa Rica con respecto al matrimonio igualitario, porque el gobierno de Costa Rica había pedido una opinión consultiva a la Corte respecto a esto, y finalmente la Sala Constitucional de Costa Rica toma la opinión consultiva de la Corte como algo obligatorio y termina aprobando el matrimonio igualitario. Y muchos juristas de Latinoamérica consideraban que esta decisión tenía que ser obligatoria para todos los países firmantes de la Convención. Entonces, ¿cuál es el alcance o la obligatoriedad de las opiniones consultivas que pueda llegar a dar la Corte? Esa es la pregunta. ¿Sos Leandro? ¿Quién está hablando? Sí, Leandro Rossi. Sí. Sí, muchísimas gracias por tu intervención, Leandro. Es así, recién explicábamos que a través de las opiniones consultivas amplía la Corte o explica o interpreta, formula una interpretación de la Convención. Entonces sirven para fijar estándares, por ejemplo la Convención respecto a los derechos del niño.
que no tenía desgranado los derechos como lo había hecho la Convención de Naciones Unidas. La Convención Americana no tenía, es una convención vieja, decimos, del 69, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? En una opinión consultiva, desgrana, fija estándares. Dice, ¿qué quiere decir? Fija umbrales. Los derechos, el mínimo reconocimiento de derechos para un niño, si hablamos de derechos del niño, debe implicar esto, esto, esto y esto. Eso hace, o en el caso en que has mencionado, también ha establecido a través de opiniones consultivas, por ejemplo, la número 24 sobre género, la nuestra, la que hemos participado, es la número 27, va ampliando, va tomando, y en esa opinión consultiva, quienes se expresan cómo se debe interpretar hoy el término derecho de asociación sindical hoy. ¿Por qué debe ser visto también, por ejemplo, hoy con perspectiva de género? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros vemos una foto de las grandes organizaciones sindicales en el país, aun cuando la base sea docente, como la de las maestras, y vamos a ver primero a Baradel, o vamos a ver primero a un dirigente local, quizás, y en el ámbito, en todos los ámbitos de intervención. Entonces, decíamos, acá hace falta, no hay mujeres que trabajen, acá vamos a usar la lente de género, vamos a pedir y vamos a poner en el umbral. Entonces esos grupos empujan y dicen, acá veamos qué quiere decir la libertad sindical, el ejercicio del derecho sindical. ¿Está tan libre como se pregona? ¿O por qué pasa que ninguna mujer está en la dirección? ¿Qué pasa? Fijan las reuniones a las 11 de la noche, la mujer está complicada en ese horario, no son... ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa opinión consultiva, por ejemplo, va hablando de las tareas de cuidado, va hablando de una serie de cuestiones, y también de los obstáculos que se ponen en la carrera laboral, y también en el asociacionismo sindical. Es decir, gracias por tu pregunta, los estándares, los umbrales mínimos de disfrute de derecho van con ese mismo concepto de flexibilidad, son dinámicos, progresivos, y van siendo exigibles según los estándares que se hayan fijado, y la opinión consultiva cumple esa función. Efectivamente, es interpretación de la convención, y al ser interpretación de la convención, fíjense que en Ex Mejian con Sofovich, ese fallo antiguo del 92 que yo sigo nombrando cada vez que me acuerdo, porque lo adoré, porque fue anterior a la reforma constitucional, y a ese lo he nombrado varias veces, ya se hablaba, si bien era sobre el derecho de réplica, un tema del cual había una opinión, hablaba sobre una opinión consultiva de la Corte Interamericana y del valor obligatorio. Ya lo decía Ekmejian Konsefovich de nuestra Corte Nacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, año 92. Pero muchas gracias, Leandro, por tu aporte. Bueno, si hay una pregunta más, es lo que se denomina el suelo, no leo Sí, más que dice. Hay un Vargas Vega Brenda, dice, profe, ¿la Corte puede dar una opinión consultiva de oficio? No, la Corte, si quiere, no. Las opiniones consultivas son a pedido de y así ha actuado históricamente, ¿no? De la Comisión Interamericana o de los estados, porque son los que le vienen y le preguntan. Ya les digo, la primera era una ley que sacaba, o por ejemplo en temas de, justamente la labor legislativa, se va a restringir algún derecho y se quiere saber si esa restricción es legítima o no. O se va a reglamentar el derecho en realidad. Y entonces se quiere saber si esa reglamentación restringe de manera legítima o ilegítima el derecho. Y así lo ha hecho Costa Rica, por ejemplo, y así han ido otros estados.
La opinión consultiva tiene una fuerza conformadora de derecho, porque lo que hace, aporta, dice cómo se interpreta hoy ese derecho. Fíjense, de nuevo, tomamos el artículo 29. Decíamos, en el texto del artículo 29, cuando hablamos de las reglas de interpretación, y decíamos, ponemos en juego los principios, ¿verdad? Decíamos, una de las reglas es que lo que dice la Convención no excluye el desarrollo o la protección de otros instrumentos. No los excluye. Entonces, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, por ejemplo, que no tenía fuerza originariamente de tratado, a partir de la Convención y de la interpretación que la Convención se hace, adopta esa fuerza de tratado. Y los demás tratados obligan a esa mirada más amplia en virtud del artículo 29. Entonces la Corte tiene una convención donde dice los niños, pero no establece que tienen derecho a ser oídos, por ejemplo, y se va a la Convención de Derechos del Niño para interpretar su propia convención. Bien, lo mismo ocurre en los demás sistemas, desde luego, el sistema europeo y el sistema africano. Bueno, una pregunta más brevemente y me voy. Creo que no hay otra. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Chao, doctora, hasta luego. Chao, Buen muchas día, gracias. profesora. Hasta luego.